Hoy, en el último día del año, hágase un plancito para que usted desate de los cielos la bendición en aquello que no fue el hacer o el haber estado en contra de la voluntad de Dios. Sé que es una elección libre y voluntaria que puede tener varios beneficios. Conocer a Dios es mejor porque al conocerlo va a entenderlo y así sabrá qué es lo que quiere que usted o yo hagamos. Dios quiere que lo consideres como su mejor amigo. Por ser su amigo, Él te enseñará cosas que tú nunca habías visto ni sentido. Se termina un año de lamentos, un año de quejas, un año donde tal vez usted o yo no vimos la gloria de Dios como queríamos, pero este es el tiempo para que aprendamos a conocer de la voluntad de Dios, para que podamos retarnos a un nuevo año de estudio bíblico, de conocer sobre las enseñanzas de Jesús. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer. Jesús dijo que los que escuchan y practican la palabra de Dios son felices, viven en paz y manifiestan fácilmente su amor. Así que también usted puede conocer la voluntad de Dios cuando conoce de su palabra y la obedece. Confíe en el Espíritu que Él puso en usted. Despiértelo, conózcalo. Conozca de esa gracia y de esa manifestación. Usted puede tener la mente de Cristo y conocer a Dios de una mejor manera y que ese sea el reto para este 2025. Hacer la voluntad de Dios es esa elección libre para que usted pueda, como dice la palabra en 2 de Pedro 3:17, vivir dentro de la voluntad de Dios nos protege. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, háganlo. Una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional. Es en Él. La palabra que nos respalda esta mañana está en Juan 6, versículo 40. Dice la palabra: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Este versículo bíblico nos habla, para cerrar el año, de la voluntad del Padre Celestial. Pregúntese usted, ¿cuál fue la voluntad mía o cuál fue la voluntad del Padre? A veces buscamos echarle la culpa al enemigo de las cargas que hemos asumido, pero no siempre el enemigo pone las cargas. Usted también se busca cargarse. Por eso este versículo bíblico, cuando habla de la voluntad del Padre, es que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga una vida eterna y resucite en el día final. Esta declaración es muy importante para los cristianos o creyentes, ya que el tener vida eterna es el objetivo final de nuestra existencia espiritual. Esa frase de ver al Hijo no necesariamente se refiere a ver físicamente a Jesús, sino a reconocer su divinidad y ese papel que Él hace como nuestro Salvador. Creer en Él implica aceptar su mensaje, implica aceptar sus enseñanzas, pero implica hacer un sacrificio en esa cruz que Él dio como medio de salvación. Así que hoy es importante destacar
que la fe en Jesús no es simplemente una creencia intelectual, es también una confianza profunda y activa en su persona y en su obra. La vida eterna es ese concepto fundamental en el creyente, porque no se trata de esa existencia interminable en este mundo, sino del inicio de una vida plena y eterna en la presencia de Dios. Esa es la promesa de vida, de esa vida eterna para este 2025. Que sea una bendición maravillosa, que le dé la esperanza y el significado, ya que nuestra vida terrenal es limitada y pasajera. Pero cuando le permitimos a Dios formar parte de nuestra carne en este mundo territorial, es reconocer que Él es la manifestación en nosotros. Por eso hablamos de Él es en Él que nosotros vivimos, es en Él que nosotros podemos hacer manifestaciones que nuestra carne no nos dejaría, pero Él sí es capaz de hacerlo en nosotros. Por eso la resurrección es esa promesa de que los creyentes seremos levantados de entre los muertos y recibiremos cuerpos glorificados. Eso significa que no solo nuestra alma, sino que también nuestro cuerpo será inmortal. La resurrección es un tema central en la fe cristiana, ya que es la afirmación de que Jesús tiene poder sobre la muerte. Aplique usted para este 2025 entender la voluntad de Dios, que usted pueda tener este nuevo año una relación personal con Jesús y que crea en Él como su Salvador. Elija tener encuentros personales con el Señor. Tenga esa elección consciente y viva esa vida que refleje su fe. Recuerde que la vida eterna es esa promesa maravillosa que nos da esperanza y que debemos vivir nuestra vida actual en función de esa promesa. Usted debe confiar en la promesa de la resurrección y recordar que incluso en nuestra muerte física, nuestro Señor tiene el poder de hacernos vivir de nuevo. Muera a la carne y permita que el Espíritu resurja en su vida, que sea ese existir, ese don, esa existencia de un Dios vivo. Conozca que este versículo bíblico de Juan 6:40 le cambie el pensamiento. Y no se trata solo de conocerlo, sino de creer de verdad y permitir que esa fe transforme cada rincón de nuestra existencia. La vida eterna no es un concepto distante, sino la promesa que nos impulsa a vivir con esperanza, sabiendo que lo mejor está por venir. Es un recordatorio de que cada día puede estar lleno de un significado si nos aferramos a su palabra. Por eso oro para que este 2025 usted pueda tener la capacidad de decidir, de asumir un nuevo reto y de reconocer que de nada sirvió haber pasado el 2024 aferrado al pasado. Suéltelo, que hoy sea un acto donde usted entregue todo lo que no fue y sea el acto de aprender a aceptar la voluntad de Dios a partir de este nuevo año. Permita accionar su corazón, permita accionar al Espíritu en cada rincón de su alma, de su existencia, y así usted será fuente de inspiración para otros que verán que en Él hay vida eterna. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted pueda sentir que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla. Feliz año 2025.